compartir un mensaje de parte de Dios, qué gusto poder recibirlo todos juntos, porque este es un mensaje que nace del corazón de Dios para todos nosotros. Y bueno, yo le he puesto un título a este mensaje. El título es Desconectados. Desconectados. Por cierto, alguien tiene que desconectar su celular. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Es un versículo que a usted y a mí nos va a poner a pensar. Porque hay dos cosas que nos han afectado tanto al ser humano y no nos hemos dado cuenta. Dice la Biblia, Jeremías capítulo 2, versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Yo lo entiendo, porque es una palabra para usted y para mí. Dos males. ¿Cuál es la primera? Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Sigue diciendo, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Wow! Vamos a dejarla desde el principio del versículo 13. Qué impresionante lo que Dios está hablando a través de este versículo. Porque Él dice, dos males ha hecho mi pueblo. Usted y yo nos hemos equivocado una y otra vez. Y aquí dice, ¿en qué? Me dejaron a mí, que es la fuente de agua viva. Y lo dejamos, ¿por qué? Por cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de este versículo? Que bueno, con mucha tristeza, muchas veces el ser humano le dice no a Dios, le da la espalda a Dios y decide hacer las cosas por sí mismo. Por sí mismo. Alguien que dice, yo no necesito de Dios. Yo lo puedo hacer por mi propia cuenta. ¿A cuántas personas conoce usted que han desechado a Dios? Han desechado la palabra de Dios, han desechado la ayuda de Dios para intentarlo con sus fuerzas. Y esa es una gran equivocación. Desecharlo a Él, que es la fuente de agua viva, para nosotros con nuestros propios medios, nuestros propios recursos, con nuestro propio entendimiento, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias obras, hacerlo, sin darnos cuenta que el hombre no puede estar separado de Dios. Ahora, lo que está diciendo aquí es que me dejaron a mí. Quiere decir que un día estuvieron. Es decir, el ser humano estaba conectado con Dios, pero de pronto se desconecta. Esto fue exactamente lo que le pasó a Adán y Eva. Cuando Dios los creó, ellos dependían totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Pero un día, ellos deciden escuchar otra voz y hacer caso a lo que aquella voz les decía. Y en el momento en el que ellos desobedecieron a Dios, se desconectaron de Dios. Y bueno, yo no sé cuántos hoy Dios nos puede estar hablando a través de este mensaje, porque yo no sé cuántas personas siguen intentando hacer por sus propios medios cosas que simple y sencillamente
No van a ocurrir. No van a ocurrir porque la palabra dice que separados de Dios nada podemos hacer. Y muchas veces el ser humano sigue en su terquedad. ¿Sabe? Hay tantas personas que dejan de tener intimidad con Dios, gente que deja de tener relación con Dios, gente que deja la palabra porque dice, no, es que tengo que llegar a esta meta, tengo que trabajar más, necesito ganar más, necesito superarme, necesito esto. Y mi pregunta es, ¿será que dejando a Dios puedes realmente conseguir lo que estás buscando? No es así, iglesia. No es así. Con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, jamás lo vamos a lograr. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de todo esto? Aquí mismo lo dice en el versículo 19. La gente que ha decidido darle la espalda a Dios para hacerlo por sí mismo, mire lo que dice: tu maldad te castigará. Pero note que dice algo, tu maldad te castigará. Es decir, tú mismo vas a buscar tu castigo. Y a veces le echamos la culpa a Dios de cosas. A veces culpamos a Dios por las dificultades que estamos atravesando. A veces decimos, Señor, ¿por qué me tienes así? Y Dios te dice, yo no te tengo así, tú te tienes así. Tu maldad te castigará. Tus rebeldías te condenarán. No es Dios el que te está condenando. ¿Cuántas veces Dios nos ha estado hablando a través de alguien? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, hey, yo quiero hacerlo por ti, pero tú te desechas a Dios? Entonces, no es que Dios nos quiera castigar, porque estamos muy acostumbrados incluso a predicarlo, de que si no haces esto, Dios te va a castigar. No, Dios no castiga. Tú te castigas con tus malas decisiones, dándole la espalda a Dios, queriéndolo hacer por tu propia cuenta y desechándolo. Dice el versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. ¡Wow! Ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Pero no es Dios castigándote, es que tú te desconectaste de la fuente de agua. La fuente de agua. Y cuando tú y yo lo hacemos con nuestras fuerzas, vamos a fallar. Entonces, yo puedo encontrar una historia en la Biblia, y una historia muy conocida, una historia que todos la sabemos de memoria, y ahí podemos darnos cuenta cómo es que el hombre se desconecta de Dios. Acompáñenme al Evangelio de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y vamos a leer hasta el 13. Esta historia, usted la conoce. Lucas capítulo 15. En el versículo 11 dice, también dijo, Jesús está hablando y él está contando esta historia. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y bueno, pues el padre le repartió los bienes. No muchos días después,
juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, se desconectó, iglesia, y se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuál fue la consecuencia de haberse desconectado de su padre? Falló. Ahora, recuerde lo que dice Jeremías 2:19, que ya lo leímos. Tu maldad te castigará. Tu rebeldía, o sea, tu rebeldía, tu rebelión te condenará. O sea, no Dios. Aquí, ¿el padre tuvo la culpa de lo que le pasó a su hijo? No. Fue el hijo que se desconectó del padre. Ahora, tenemos que entender que Dios nos ama. Y en su amor, Él siempre quiere lo mejor para ti y para mí. El detalle es que las malas decisiones las tomamos tú y yo. Mucha gente a veces, estando en momentos de dificultad, lo más fácil es culpar a Dios por lo que estamos viviendo. Sin embargo, aquí estamos a la luz de la palabra, entendiendo que son nuestras decisiones las que en algún momento dado nos llevan a estar viviendo bajo bendición o estar pasando momentos difíciles. Miren, yo me pregunté, ¿por qué el padre no le negó al hijo la parte de la herencia? El padre sabía que su hijo no tenía la capacidad para vivir con lo que él le iba a dar. ¿Por qué se la dio? Le voy a decir por qué. Por la misma razón que Dios no le quitó el fruto de la mano a Eva y a Adán para que se lo comieran. Porque Dios pudo impedir que no comieran ese fruto. Cuando Adán y Eva agarraron el fruto, pudo haber aparecido un ángel o Dios mismo diciendo: ¡ellos se lo coman! Acuérdate que te dije que si tú te lo comerías, ibas a tener una consecuencia, no lo hagas. Pero Dios ya se los había dicho. Así es Dios con nosotros, iglesia. Él ya nos ha dicho a través de su palabra cuánto nos ama y que tú y yo nos debemos mantener conectados con Él a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿sabes por qué el padre no le negó al hijo la parte de su herencia? Porque físicamente el hijo estaba ahí con el padre, pero su corazón ya no. El corazón del hijo ya no estaba con el padre desde antes de que le repartiera la herencia. El hijo ya no quería vivir ahí, porque si el hijo quisiera vivir conectado con el padre, no hubiera perdido nada. ¿Me explico? Cuando una persona le dice a otra: ¿sabes qué? Quiero divorciarme. No es porque en ese momento la haya dejado de amar, la dejó de amar desde mucho antes. Adán y Eva dependían de Dios completamente. Pero el día que ellos decidieron comer del fruto, es porque en su corazón ellos ya habían decidido desobedecer a Dios. Iglesia, yo no sé a cuántos Dios nos puede estar hablando el día de hoy. Pero ve aquí la importancia de que usted y yo sigamos conectados a la fuente de agua viva, la que nunca se termina, la que siempre está fresca y disponible para ti y para mí. Y si tú y yo nos desconectamos de esa fuente de agua viva, puede que un día estemos pasando
por una terrible sequía. ¿Qué necesidad? Estando ahí la fuente de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos un aplauso a Dios. Pero mire, hay historias diferentes en la Biblia. Y yo estaba muy emocionado cuando Dios me estaba mostrando este mensaje. Porque usted y yo tenemos una palabra rema este año. Y de hecho ahí está en la pantalla. Lucas 5:11. Esa es nuestra palabra rema este año. Y sabe, es precisamente en este versículo donde usted y yo podemos ver la historia diferente a la de Adán y Eva, diferente a la del hijo pródigo al principio, porque después se conectó. Recuerda, el hijo primero se desconectó, se fue, pero cuando se dio cuenta de su error regresó y volvió a conectarse con el corazón de su padre. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos el día de hoy, que volvamos a Él. Y si alguien en algún momento ha decidido desconectarse, que se vuelva a conectar con el corazón del Padre. Amén. 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 Lucas capítulo 5 versículo 11 dice la Biblia. Lucas capítulo 5 versículo 11: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El contexto, usted y yo lo sabemos. Sin embargo, se lo voy a leer para que aquel que seguramente nos esté viendo por primera vez o no esté muy familiarizado con esta historia pueda entender el contexto. Lucas capítulo 5 versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Mire, ese hombre Simón, que después se llamaría Pedro, tuvo una noche fatal. Él ya estaba lavando las redes, señal de que ya había terminado su jornada, que ya iba para su casa, y iba todo derrotado, triste, angustiado, preocupado. Pero entonces Jesús llega a su vida y le dice: préstame la barca. Pedro pudo haberse ido, porque Jesús le dice para qué lo quería. Dice: préstame la barca porque quiero predicar. Me imagino a Pedro diciendo: ¿yo qué voy a ganar con esto? No, Pedro, tú simplemente préstamela. Necesito que esta gente escuche la palabra de Dios. Pero ¿cuál palabra de Dios? ¿Cómo vienes y me pides algo a mí? Ahorita estoy triste, ahorita estoy enojado, ahorita estoy fastidiado, ya me quiero ir a mi casa. Jesús se acercó a un hombre que estaba desconectado completamente de Dios, pero le da una oportunidad. Porque dice la Biblia que Jesús, viendo dos barcas, él eligió a la de Simón. Después de que Simón le presta la barca, Jesús le da una instrucción y le dice: vuelve al trabajo. Esas redes que estaban lavando, súbelas de nuevo, échalas nuevamente. Versículo 5: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho,
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11, y es el versículo clave. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En el momento de abundancia, con lo que habían pescado, yo creo que habían pescado lo suficiente para toda la semana. Pero a Pedro no le importó eso. Simón Pedro dijo: yo prefiero no el milagro, sino aquel que hace el milagro. Y en ese momento Pedro se conectó con la fuente de agua viva, y la historia de él, usted ya la conoce. La historia de él, usted ya la conoce. Así que, iglesia, hoy la invitación es: si en algún momento tú y yo nos hemos desconectado, como el hijo pródigo, el Padre ha estado esperando a que regresemos para conectarnos con Él y disfrutar de esa agua viva que Él tiene para cada uno de nosotros. Mucha gente prefiere admirar la creación y olvida al que creó eso que está admirando. Mucha gente, por buscar por buscar riquezas, por buscar prosperidad, por buscar crecimiento, se olvida de aquel que te da lo que tú necesitas para poder alcanzar. Iglesia, hoy tú y yo hemos recordado la historia del hijo pródigo, para que recordemos que de la misma manera en la que el Padre lo abrazó cuando estuvo de regreso, lo recibió y se conectaron, eso es lo mismo que hoy Dios quiere hacer con su iglesia, con todo aquel que en algún momento decidió desconectarse por alguna razón. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Damos un fuerte aplauso.